Okay, so this is the topic for week number 12, semana 12. It's modal verb for obligations, verbos modales para obligaciones. And in this case, we're going to talk about must. Vamos a hablar de must. Must is a modal verb that we can use to talk about duties and things that we have to do. Must es un verbo modal que podemos utilizar para hablar acerca de mis deberes o de las cosas que tengo que hacer. Obligatorio cumplimiento. It's not just that if I want to, no es solamente que si yo quiero lo hago. Es que existe una norma, una ley o un sentido común que me dice que es eso lo que se debe o lo que se tiene que hacer. So we're going to go back into affirmative and negative sentences. Vamos a regresar a oraciones afirmativas y negativas. And we're going to keep working with the same structure. Vamos a seguir trabajando con la misma estructura. For affirmative sentences, we're going to need, para oraciones afirmativas, vamos a necesitar the subject, el sujeto. The modal verb, that in this case is going to be must. El verbo modal, que en este caso va a ser must. A verb in infinitive or base form. Un verbo en infinitivo o forma base, es decir, sin ningún tipo de reglas. And the complement, y el complemento. We have an example, which is Sarah must arrive at 7 o'clock to the office. Sara debe llegar a las 7 en punto a la oficina. So it's part of her work. It's her duty to do so. Es parte de su trabajo, de las normas de su lugar de trabajo. Es algo que ella tiene que hacer, un deber para ella, una obligación. Because that's what she's been paid for. Porque para eso le pagan. Está dentro de sus funciones, dentro de las actividades que debe realizar en su lugar de trabajo. This is an affirmative sentence. Esta vendría siendo una oración afirmativa. So I can work with all pronouns. Puedo trabajar con todos los pronombres. Y no va a haber ningún tipo de variación, al igual que con cualquier sustantivo. Let's change this. We must send the assignment today before midnight. Nosotros debemos enviar el trabajo hoy antes de la medianoche. So again, it's something that is mandatory. Es algo que es obligatorio. And what I'm trying to say right here, lo que estoy tratando de decir aquí o de expresar con este verbo modal es que después de la medianoche no se puede. Después de la medianoche no está bien. Que es una obligación hacerlo antes. Si lo voy a hacer después, ya no podré. The students must wear the school's uniform. Los estudiantes deben vestir el uniforme del colegio. So that's, again, part of some rules in a specific place. Nuevamente, en este caso estamos hablando de una regla o un conjunto de reglas a seguir dentro de un lugar específico, en este caso de un colegio. Now, if I wanted to make it negative, si quisiera hacerlo negativo, I am going to need the subject, modal verb, plus verbo en infinitivo, sorry. But there is a variation here, hay una variación aquí. Sorry, my mistake. Not. Plus complement. De que están en la aspiradora eso. Okay. Now,
Para elaborar una oración negativa, lo único que voy a modificar o que voy a agregar a esta oración es básicamente la negación, el not. Como ya sabemos y ya lo hemos dicho, el verbo modal funciona de alguna manera como un auxiliar. Quiere decir que no necesito adicionar ninguna otra palabra diferente al not para formular una oración negativa. Y si mi verbo modal hace las veces de mi auxiliar, entonces al momento de negar, el not debe ir siempre seguido del verbo modal, como es costumbre. Igualmente, si quisiera contraer, también debo contraerlo con el verbo modal. Vamos a mirar dos ejemplos, uno de una oración completa sin contracción y otro de una oración con contracción. So, for example, this is a rule that is very common in some countries. Esta es una regla muy común en algunos países. You must not drink alcohol in public places. Tú no debes, porque hay una norma que lo dicta, si no debes ingerir alcohol o tomar alcohol en lugares públicos. I have a full sentence, tengo una oración completa. Tengo sujeto, tengo verbo modal y tengo verbo en infinitivo, negación y complemento en el respectivo orden. Aquí no tengo ningún tipo de contracción y utilizo el must normalmente porque ya sabemos que trabaja con todos los pronombres. Pero si quisiera contraer, como ya les estaba diciendo hace un momento, la contracción debe ir de la mano con el modal, porque él es quien de alguna manera está haciendo las veces de auxiliar. Entonces, ¿qué son las contracciones? Nosotros ya hemos hablado de eso y hemos dicho que una contracción es una forma corta en la que se unen dos palabras, en este caso la negación más un verbo auxiliar o un verbo modal. Y lo que voy a hacer es, a través de un apóstrofo, acortar esas dos palabras y volverla una sola expresión. ¿Cómo quedaría esto? You mustn't drink alcohol in public places. Profe, en los videos pasados no nos explicó nada de las contracciones. Vimos contracciones para el caso de should en oraciones negativas, para decir no deberías. Pero no vimos contracciones para las requests porque no aplican. La razón por la cual no aplican es porque allá no hay negación y porque las contracciones que funcionan con los verbos modales solamente se dan entre el verbo modal y el not. No existe otra contracción, es decir, yo no puedo contraer un sujeto con un verbo modal. Las únicas contracciones que existen son verbo modal más negación. Y en las requests, ya ustedes saben que nosotros en request solamente vimos la estructura de preguntas, que es la que se necesita para hacer solicitudes o peticiones. Entonces, básicamente este es el tema a trabajar durante la semana 12.